familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa de Radio Rebelión en esta edición del 10 de mayo del 2026. Buen día, Miguel. Buenos días a todos. Beto. Y bueno, el día de hoy, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y a nivel internacional hablaremos de, bueno, la movilización internacional logró la liberación de los dos compañeros que aún Israel tenía secuestrados, Saif y Tiago, parte de la flotilla Sumut. Entonces, bueno, hablemos un poco de esto y con esto, bueno, fueron liberados ya todos los compañeros, compañeras que fueron secuestrados por Israel. A nivel nacional, bueno, estamos viendo unos días muy fuertes con muchas movilizaciones a nivel nacional. Es importante analizar en profundidad esto. Por un lado tenemos lo que es la marcha indígena campesina, que la pasada semana llegó. Bueno, mostrábamos el ingreso la semana pasada a Urujara, ingresó el día lunes y bueno, uno de los grandes logros de esta movilización, además de la unidad, fue que se abrogó en diputados, ¿no? Se aprobó la ley de abrogación en diputados de la 1720. Comentaremos un poco más de esto. Y bueno, pero la lucha continúa, aún no está totalmente abrogada la ley, fue un paso, pero sigue esta lucha. Y por otro lado, el otro tema central es, bueno, el pacto de unidad que logró firmar la Central Obrera Boliviana con distintas organizaciones por un pliego de reivindicaciones único de 12 puntos. Y entre estas reivindicaciones, bueno, las reivindicaciones, hablaremos un poco sobre estas reivindicaciones, pero además en general es un proceso de lucha muy fuerte, bloqueo de caminos, el llamado a la huelga general, están haciendo un paro movilizado nacional en contra de las políticas del gobierno, en contra del gobierno en su conjunto, ¿no? Entonces esto está generando una situación muy fuerte, la derecha ha salido, bueno, con sus últimos, bueno, de frente a dar la cara, ¿no? La oligarquía y los distintos sectores de la coalición derechista, como tú, Doria Medina, a cerrar filas con su gobierno. Entonces, bueno, amerita un análisis más profundo, estamos en una situación donde la lucha de clases se está mostrando prácticamente de frente, sin máscaras, sobre todo por parte de la oligarquía y de la derecha. Entonces, bueno, es muy importante analizar esto como parte de la necesidad de luchar y apoyar hasta la victoria de esta lucha de la Central Obrera Boliviana, de las distintas organizaciones, y es una gran victoria popular, que es lo que esperamos que acontezca. Pues, como verán, es un programa, bueno, con muchos temas de análisis, o sea, bueno, temas centrales de análisis en general, y bueno, de esta forma comenzamos Radio Rebelión. Bien, comencemos con el tema internacional. Entonces, Miguel, coméntanos, por favor, bueno, sobre la flotilla Global Summit. Bueno, lo hemos comentado ya en otros programas. La flotilla fue un hecho muy importante, con gente de 70 países, eh, unas 800, 900 personas iban a navegar. Bueno, no todos pudieron porque ahora vamos a comentar lo que pasó. Perdimos ahí la conexión con Miguel. Seguramente vuelve a ingresar en un momento. Pero bueno, adelantando lo que ya comentábamos en anteriores programas, bueno, información, eh, fue el apresamiento de, bueno, casi 200 personas de distintas embarcaciones en aguas cercanas a Grecia, aguas internacionales, muy lejos de Israel aún.
Entonces realmente fue un acto de piratería criminal por parte de Israel. A muchos de estos compañeros y compañeras los torturaron, sufrieron torturas, se denunció esto, eh, bueno, de formas crueles realmente por parte de Israel en aguas internacionales y con el beneplácito de, bueno, de las potencias europeas, en particular Grecia, que era el país más cercano a donde sucedía esto. Y bueno, es importante denunciar esto. Fueron liberados primero, bueno, casi la totalidad de los compañeros, aproximadamente 198 personas, si no me equivoco, quedando todavía secuestrados Saif y Tiago, ¿no? Entre los compañeros liberados estaba nuestra compañera Mónica Schlauer, legisladora, diputada de Argentina, que fue parte de esta iniciativa mundial. Nuestro compañero también Ezequiel, que fue también uno de los compañeros secuestrados. Y bueno, ya fueron liberados estos compañeros. Y bueno, hubo una campaña muy fuerte en los primeros días. Ahí lo tenemos de vuelta, Miguel. Los primeros días de este secuestro. Estás sin micrófono, Miguel. Disculpe, tuve un problema con la computadora, me desconectó. Ok. Y bueno, en esta semana, bueno, producto de la campaña, se liberaron a Saif y Tiago, ¿no? Ahora sí, Miguel, entonces, No, bueno, eso lo que estás diciendo, la flotilla fue un hecho muy importante, ya la segunda vez. Por supuesto que Israel y medios internacionales de todo tipo, pro-sionistas, pro-Israel y pro-Trump, los acusaron de terroristas a la flotilla, cuando la flotilla lo único que tenían los barquitos era comida y agua para llevar a Gaza. Bueno, no los dejaron llegar ni cerca, a 1.100 kilómetros los atacaron, apresaron a un montón, pero luego los liberaron y dejaron presos a estos dos compañeros que mencionaste, que quedaron metidos en Israel varios días. Decían que los iban a enjuiciar, que los iban a condenar por terroristas. Es decir, acusan a la flotilla de terrorista, lo cual es ridículo con una flotilla que lleva comida. Vos podés coincidir o no con, y que está ayudando, que es comida para el pueblo de Gaza, que está bloqueado hace muchísimo por Israel, pese a que supuesto cese del fuego, eh, que dijeron que firmaron, qué sé yo. En estos 2 últimos años mataron 77.000 personas, de los cuales 25.000 niños, en Gaza solamente. Entonces, la flotilla tenía el objetivo de llevar ayuda, pero también de impulsar la movilización internacional eh, contra el régimen sionista asesino y el imperialismo norteamericano, que siguen atacando Medio Oriente, siguen atacando países, bueno, en los últimos tiempos a Irán, ya hablamos de eso, no vamos ahora a repetirlo. Ahora también el cese del fuego, supuestamente, bueno, atacaron al Líbano, otro país, y atacaron Cisjordania, que es el otro sector donde viven palestinos, siguen invadiendo. Bueno, es parte de un hecho que, que viene en realidad desde la fundación del Estado de Israel por el imperialismo en el año 48 y que ahora se está intensificando ese genocidio en todos lados. Por eso la flotilla era de solidaridad. Y además la flotilla tuvo enorme también solidaridad internacional en Italia,
bueno, además de la gente que fue a despedir a los barcos, gente que se acercaba cuando salían, antes, manifestaciones en Barcelona, en España, en Francia, como dije, en Italia, en Grecia. En Italia, ese país que fue más intensa, incluso la solidaridad con el pueblo palestino, llegó a hacer 3 huelgas generales, el pueblo italiano, pero también en otros países, como digo, de Europa. Y en Estados Unidos hubo marchas gigantes de millones de personas contra Trump, pero también casi todas las marchas llevaban también bandera palestina en contra de la invasión, este, en contra del ataque a Palestina, en contra del ataque a Irán. Bueno, esta es la realidad mundial. Hay una resistencia internacional. Nosotros, por supuesto, desde Bolivia y también en general de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, llamamos a apoyar a la flotilla. Fueron compañeros de Argentina y de otros países de nuestra organización en la flotilla. Y acá seguimos con las manifestaciones en Bolivia permanentemente. Creo que hubo una importante recién otra vez en La Paz y se han hecho y se siguen haciendo en Cochabamba, en Tarija, en Santa Cruz. Es decir, es muy importante que los pueblos sean conscientes de este genocidio, porque esto no es nada más que, como dice alguna gente, transcurre muy lejos. No, esto puede afectar a cualquier país del mundo. Y ahora con Trump, con la política de Trump, que se entiende, y en el caso de Bolivia, el gobierno boliviano restableció relaciones con Israel, eh, hizo una reunión con Trump apoyando a Israel, entre otras cosas, barbaridades que dijeron. Entonces también tenemos que denunciar eso, no es solamente lo que pasa allá, sino lo que nos están, porque eso también es para la colonización de Latinoamérica, el sometimiento, etcétera. Y recientemente también Trump, recientemente ya lo comentamos, fue el ataque a Venezuela, bueno, distintas cosas que tienen que ver con esta política imperialista e internacional, que a todos nos puede afectar. Eso, y entonces sería bueno que comenten lo de la marcha que se hizo reciente, importante Ujú, sí, así es, en La Miguel. Paz. Bueno, el día lunes, justamente, también en apoyo a la marcha indígena campesina, se hizo una vigilia, bueno, en la que coincidimos y se unió y se unieron, digamos, varios compañeros de distintos colectivos artísticos. Hubo una presentación artística y una vigilia, bueno, muy importante con donde se reunieron muchas personas, nuevamente condenando, bueno, todo lo que está haciendo Israel, exigiendo la liberación de Saif y Tiago, condenando el ataque a la flotilla global Sumut, denunciando cómo Israel, bueno, sigue perpetrando el genocidio tanto en Gaza como el desplazamiento forzado en Cisjordania, en el sur del Líbano, la extensión del genocidio que está cometiendo Israel. Y además, bueno, expresar toda la solidaridad y el apoyo a la marcha indígena campesina en el marco de que, bueno, tenemos que ser conscientes de que el genocidio en Palestina también comenzó con la compra de tierras, ¿no? A los palestinos, ¿no? Entonces, a partir de esa compra de tierras, Israel comenzó a ingresar en territorio palestino
para después comenzar con todo su proceso de, bueno, de imposición y de sometimiento, ¿no? Y es un proceso también que se está dando en otros países, ¿no? Donde Israel está ingresando a partir de la compra de tierras, bueno, por los intereses geopolíticos tanto de Israel como de Estados Unidos, ¿no? Eso se está viendo, bueno, por ejemplo, en Argentina se está viendo con mucha fuerza y con seguridad también está entre los planes que tienen para Bolivia, ¿no? Además de esto, se denunció cómo el gobierno boliviano, bueno, aceptó las credenciales del embajador de Israel para Bolivia y firmaron un acuerdo de seguridad, ¿no? Bueno, se denunció todo esto. Este acuerdo de seguridad es muy preocupante porque tenemos a genocidas que estarían colaborando con el gobierno boliviano, básicamente para represión, ¿no? Entonces es, bueno, es un hecho totalmente condenable, repudiable y que tiene que llamarnos la atención y que, bueno, tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones donde se puede utilizar la tecnología del genocidio también en contra de la población y los trabajadores bolivianos. Bueno, y además de esto se hizo una visita y un acompañamiento a la marcha indígena campesina con música y bueno, mucha alegría, ¿no? Eso lo haremos en un momento más. Y bueno, eso, digamos, de lo realizado acá en Bolivia, pero además es importante tomar en cuenta que este 15 de mayo, el próximo viernes, son 78 años de la Nakba, ¿no? Se cumplen 78 años de la Nakba, que es este desplazamiento, que es el inicio del genocidio, que es cuando Israel, bueno, avanza en su invasión a Palestina, se fundan como un Estado y bueno, cometen atrocidades, masacres y el desplazamiento forzado de casi 1 millón de palestinos, ¿no? Eh, bueno, es muy importante, se van a hacer actividades y acciones en diversas partes del mundo y como tal estamos viendo y estamos coordinando organizar también acciones acá en Bolivia para el siguiente viernes 15 de mayo, donde se recuerda un año más de la Nakba, ¿no? 78 años de la Nakba, 78 años del genocidio que cometió Israel en contra del pueblo palestino. Entonces, bueno, desde este espacio reiterar nuestra plena solidaridad con la lucha del pueblo palestino y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Bien, pasemos al tema nacional, ¿no? Mm, bien, en este punto vamos a hablar de la marcha indígena campesina, que ha logrado, digamos, la unidad de distintas organizaciones, centralmente, bueno, el acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el acuerdo con la CSUTCB, un hecho muy importante, ¿no? Mientras hubo un empeño muy fuerte por parte de, bueno, del gobierno del MAS, pero también de las organizaciones de derecha, de los partidos de derecha, de la oligarquía, de dividir lo que es los indígenas de tierras altas de los indígenas de tierras bajas, ¿no? Y en este caso, esta marcha indígena campesina logró unificar a ambos, logró la solidaridad, la unidad y el apoyo comprometido de los pueblos de tierras altas, ¿no? De Conamag, de la CSUTCB, además de Tupac Katari, tanto a nivel indígena como a nivel campesino, ¿no? Entonces, esta articulación muestra esa unidad entre distintas organizaciones y una unidad que, bueno, justamente se esforzaron mucho en dividir al pueblo trabajador, a las distintas organizaciones, y lo que estamos viendo hoy en día es cómo se están reunificando y se está unificando el pueblo trabajador en la lucha, ¿no? El tema unificador en este caso es la lucha por la abrogación de la ley 1720, una ley que estaba planeada desde el principio y desde su proyecto de ley, el proyecto de ley 157, y denunciamos nosotros y varios compañeros más, algunos intelectuales, activistas y distintas organizaciones, cómo esta ley lo que buscaba en el fondo es usurpar las tierras de los campesinos y de los pueblos indígenas, vulnerar la Constitución que protege la pequeña propiedad campesina, la pequeña propiedad de los pueblos indígenas, sus territorios. Bueno, buscaba vulnerar a través de este tecnicismo de que ya no sean consideradas tierras pequeñas, sino que voluntariamente puedas nombrar como que es una mediana propiedad, ¿no? Y al ser medianas propiedades podrían ser libremente comercializadas. Bueno, vinimos denunciando esto con mucha fuerza. Los datos que muestran que incluso
Eh, este hecho no es algo que quieran hacer a futuro, sino es algo que ya han venido haciendo, la usurpación de estas tierras, y que lo que quieren es legalizar para poder comerciar y para poder tener claramente delimitado a su nombre los territorios que ya controlan algunos oligarcas, ¿no? Vulnerando la Constitución, vulnerando derechos campesinos, vulnerando derechos de pueblos indígenas, y con esta ley lo que quieren es legalizar todo este robo y usurpación que ya han hecho, ¿no? Bueno, lo importante de esta lucha, además de la unidad y de la valentía de los compañeros que casi han estado marchando un mes, eh, es también ver que ha logrado desenmascarar los intereses que hay detrás, porque mientras el gobierno decía, no, es que es para beneficiar a los pobres, a los más pobres campesinos, a los pueblos indígenas, etcétera. Disculpen, lo que se evidencia es que, y se evidenció, que los únicos que salieron a defender esta ley es la oligarquía directamente, ¿no? Esto es muy importante porque la oligarquía, la CAO, la CAINCO, no salían de frente a dar la cara desde los primeros, desde el 2006, 2008, ¿no? Cuando justamente se planteaba una revolución agraria, una reforma, nueva reforma agraria que cambie la situación de las tierras en el país y que se vieron amenazados con esto, ¿no? Entonces, desde ese momento, bueno, salieron y lucharon contra el gobierno del MAS en su primer momento, llegaron a un pacto con Evo Morales, con el gobierno del MAS, constitucionalizaron ese pacto y desde entonces no volvimos a escuchar más de levantamientos, movilizaciones, etcétera, convocados directamente por estos sectores oligárquicos, ¿no? Bueno, después de prácticamente 20 años, vuelven a aparecer en palestra dando la cara y defendiendo su ley, porque esta ley evidentemente es para ellos. Una ley de usurpación de tierras, una ley para que roben los grandes terratenientes, le roben más tierras a los campesinos, más tierras a los pueblos indígenas, y bueno, y viene acompañado además con otros intentos de ley que son complementarios a esta, pero que en últimas lo que buscan es eso, ¿no? La expansión generalizada de la agroindustria, entre comillas, de los grandes terratenientes, para enriquecerse exportando soya, exportando carne, haciendo etanol para contaminar nuestra gasolina, la palma africana, que también ya tiene presencia en el país, como productos casi de monocultivo, ¿no? Es lo que podemos ver con la depredación en Paraguay, en Brasil, en la misma Argentina. Y bueno, ese mismo modelo quieren implantarlo en Bolivia y el gran impedimento es de que en Bolivia hay todavía campesinos, todavía pueblos indígenas que tienen tierra y territorio, ¿no? Y bueno, la oligarquía sale a dar la cara de frente en contra de esta ley. La movilización indígena campesina continúa, presionando con mucha fuerza, haciendo vigilias durante toda la noche, primero en puertas de la vicepresidencia, trasladándose después a la Asamblea Legislativa. Son maltratados en la Asamblea Legislativa los hermanos, no dejándoles ingresar siquiera a la cafetería para poder comprarse algún alimento, después de largas horas de espera a que diga algo la Asamblea Legislativa. Bueno, después de mucho, mucho conflicto, una lucha muy dura, los hermanos lograron finalmente que el tema pase a la... y también hubo traiciones de por medio, ¿no? Porque el gobierno está recurriendo a la vieja práctica de comprarse dirigentes, ¿no? Y seguramente están circulando los maletines con dinero como circulaban años anteriores, ¿no? En la época del neoliberalismo, en la época de Goni, etcétera. Entonces, pese a eso, se mantuvo firme la marcha indígena campesina, y el tema fue tratado en diputados eh, y fue abrogado por mayoría en diputados. Esto es muy importante. Se aprobó una ley de abrogación de la ley 1720 en diputados. Falta que esto sea refrendado en el Senado y después promulgado por el presidente. Ahora, acá hay algunos puntos que es importante considerar y sobre todo para los compañeros y compañeras que están apoyando y acompañan la movilización. Primero, ya se está armando todo un bloque en el Senado para impedir la abrogación. Hemos tenido esto con las declaraciones de Doria Medina, que Doria Medina llama a defender las leyes.
las leyes que ellos mismos están haciendo, vulnerando las leyes, vulnerando la Constitución, pero esta es una declaración, ¿no? Porque los parlamentarios de Doria Medina en el Senado, bueno, van a estar del lado de respaldar a los terratenientes, respaldar el saqueo de tierras en contra de la aprobación de la ley 1720. Entonces ahí ya tenemos ese avance. La gente de Tuto se vio en la Cámara de Diputados, fueron los más intransigentes, ciegos fanáticos de la usurpación de tierras a los campesinos y señalando de que esto sería un avance, ¿no? Un avance, claro, a que se consolide y se centralice más la propiedad de tierras y que se enriquezcan cada vez menos personas en el país a costa de los más pobres, ¿no? Bueno, entonces toda la bancada y los senadores que tenga a Tuto estarán en contra de la abrogación de la ley 1720. Ahí también se encuentra Marinkovic, ¿no? Como senador, que es justamente el que más, bueno, prácticamente presentó la ley, aunque, bueno, la ley fue presentada anteriormente, ¿no? Pero es el que está defendiendo directamente como parte de la oligarquía esta ley, ¿no? Como parte de los grandes terratenientes que se beneficiaron del Estado para robar tierras, bueno, ahora quiere continuar con ese procedimiento, ¿no? Entonces, el Senado será mucho más duro y hay este bloque unitario de la extrema, bueno, de la derecha en general en el país, de extrema derecha y sectores de derecha, y que van a estar en contra de la aprobación de la ley y que básicamente están saliendo a dar la cara y a plantear que esta sea una lucha del todo por el todo. Y ellos buscan imponerse, imponer su ley, imponer una serie de medidas y paquete de leyes eh, en contra del pueblo trabajador y a favor de sus intereses. Entonces no se puede confiar en la vía parlamentaria, no se puede confiar en que la abrogación sea una conquista fácil que pase por los canales legales del Parlamento, sino que se tiene que apuntar a lo que dio resultados hasta el momento, que es la movilización, ¿no? La lucha y la movilización, tomando las calles y mostrando y sumando cada vez más apoyos de la población, socializando y haciendo entender todos los problemas que esta ley puede acarrear a todos los bolivianos. Entre estos, el tema de la alimentación, no nos van a quitar la comida para exportar soya, exportar carne, ni siquiera la van a vender en Bolivia, ¿no? Sino la van a exportar afuera a precios internacionales, se van a quedar los dólares afuera en paraísos fiscales, que esa es también una de las causas por las que el dólar ha subido en el país y está subiendo aún más en estos días. Y nos van a dejar sin los alimentos que hoy en día son los que están permitiendo que gran parte de la población pueda todavía sobrevivir en el medio de la crisis y del alza indiscriminada de precios que estamos teniendo. Me parece importante señalar algunos puntos también de la discusión que se hizo en diputados y una vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa, donde junto con los hermanos de la Marcha Indígena Campesina estuvimos escuchando la deliberación en parlantes, a través de la transmisión en redes sociales que sigue el Parlamento. Y hay cosas que es importante apuntar ahí, ¿no? Y muchos, incluso de los que votaron por la abrogación, señalan que el problema fue la falta de socialización. Y el problema de esto es de que nada de entender de que si se socializa esta ley o otra ley muy similar, si la socializan, pues ya no habría problema. Y eso es falso, ¿no? En realidad el problema de la no socialización es de que si hubiera habido socialización, se hubieran encontrado con el rechazo a este tipo de ley, ¿no? Una ley que está orientada a quitarle la tierra a los hermanos obreros, bueno, a los hermanos campesinos y a los pueblos indígenas. Y entonces es muy importante tenerlo plenamente claro, ¿no? Le damos la bienvenida al compañero Jorge. Bien, entonces es importante tenerlo plenamente claro que el problema de la socialización es que no se encontraron con el rechazo porque no socializaron, pero no es que si se socializa y aunque haya el rechazo, entonces todos felices y pasa la ley, ¿no? El problema no es solo que no se haya socializado, el problema es la ley de fondo, lo que quieren hacer con esta ley. Es como decir que se socializa el robo, si decimos les vamos a robar, entonces como ya les estamos diciendo, ya no hay problema, eso está mal. El problema no es solo que no sea socializado, el problema es de que están queriendo hacer una ley, bueno, la han hecho, la han aprobado, una ley para robarle tierras a los campesinos, robarle tierras a los pueblos indígenas. De la misma forma, muchos han hablado de que es necesario hacer otra ley, modificar algunos artículos, algunos decían que no se abrogue, que se modifiquen otros artículos,
posición de Doria Medina, del mismo gobierno, de Marinkovic, y al tenor de eso lo que dicen es, ok, vamos a hacer otra ley, una nueva ley que se abrogue esta, y haremos una nueva ley socializando y con los mismos puntos, modificando algunos artículos. No, no es necesaria una ley del robo de tierras a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos campesinos. No tiene por qué haber una ley de este tipo. Ese es el tema de fondo y eso es lo que están tratando de engañar, y es la discusión que está pasando en el Parlamento, donde algunos diputados tibiamente, porque iban a ser expulsados de sus comunidades, de sus ciudades, no, de Pando y Beni centralmente, tuvieron que votar por la abrogación, pero de una u otra forma están abriendo las puertas a que esta ley, el fondo de esta ley, corra por otros espacios. Tenemos que rechazar completamente esto. Y también hubo menciones que dijeron, bueno, este es un problema y un error del Parlamento, no es responsabilidad del presidente. Claro que es responsabilidad del presidente. El presidente está detrás de esto, él promulgó la ley y está detrás y está apoyando que se ejecute esta ley y otro paquete de leyes en contra del pueblo trabajador. Obviamente la responsabilidad está en el gobierno y es un gobierno que es enemigo del pueblo trabajador boliviano, es enemigo de Bolivia, de hecho, es un vendepatria y por más de que diga todos los días 100 veces Bolivia, esto no se puede quitar. Es como el ladrón que para ocultar su fechoría habla todo el tiempo de ética, moral, etcétera. Bueno, eso vemos, Bolivia, 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 mientras la está vendiendo. Eso es lo que hace Rodrigo Paz. No se puede tener la más mínima confianza en este gobierno, ni en su parlamento, y de esa forma es importante continuar con toda fuerza con la movilización para lograr la abrogación de la ley 1720. Miguel, no sé si quieres complementar tú sobre este punto. Brevemente lo de qué significa esta ley es un intento de volver antes del 53-52, cuando los campesinos no tenían tierras, que los terratenientes dominaban todo el país, como ahora dominan sobre todo el oriente. Antes todo estaba en manos de grandes terratenientes y fue la revolución agraria hecha por los campesinos que el MNR tuvo que aprobar, pero porque habían ocupado gran parte de las tierras en Occidente, lo que produjo un cambio estructural, histórico, con limitaciones, claro, porque después el gobierno del MNR impulsó el agronegocio en el Oriente, dando tierra, bueno, toda la historia que mencionaste y también el propio periodo de Evo Morales que terminó pactando efectivamente con el agronegocio, cuando el cambio constitucional había dicho que iban a limitar su propiedad, de que a 5.000 hectáreas, etcétera. Esto quedó en la nada. El que ahora es ministro tiene 40.000 hectáreas. Es decir, esto es todo un fraude. Para terminar con eso, lo que fue históricamente una revolución agraria, hecha por los campesinos, con el apoyo también de los mineros que se habían levantado en el 52. Bueno, esto quieren volver al pasado de Bolivia, donde todo el país era dominado por terratenientes, este, y por supuesto también zonas que antes no les interesaba mucho, pero que ahora son territorios indígenas, porque la otro argumento que justificaban esta ley, que era contra la marcha esta que hicieron de Oriente indígenas también, sobre todo indígenas, diciendo que no, esto no afecta, no. Mentira, porque la ley permitiría terminar también con los territorios indígenas, no solamente con las tierras en Occidente, las pequeñas propiedades, sino con los territorios, las tierras comunitarias y las tierras indígenas, es decir, quitarle todo y jugarlo en manos de los terratenientes. Y esto, claro, es una barbaridad que quiere restituir
el dominio absoluto, total de terratenientes en el país, en toda la tierra, y por supuesto esto va acompañado de lo que ya hizo este gobierno y que es facilitarle, bueno, que puedan exportar lo que quieran, que se lleven todo lo que quieran, que se lleven también los dólares, no hay problema, que es lo que está pasando ahora. Bueno, eso quería agregar. Así es, Miguel. Em, Dos cosas que me parece importante añadir a partir de lo que dijiste. Em, bueno, uno, el tema de que, bueno, justamente el proyecto del MNR fue en su momento crear una burguesía nacional, ¿no? Se hizo la reforma agraria, pero aprovecharon ese espacio para dejar un espacio de tierras para tratar de crear esta subburguesía nacional con sus amigos del partido y otra gente que se fue vinculando, ¿no? Al MNR. Ese es el origen de la oligarquía de Santa Cruz. Ese es el origen de lo que del llamado modelo cruceño de desarrollo. Es un plan del Estado central para crear esta burguesía nacional, como dijeron ellos. Fracasaron en el intento de que esta sea una burguesía nacional. Lo que tenemos es una burguesía vendepatria, una oligarquía vendepatria, capaz de robar y saquear todo lo que sea posible con tal de obtener un poco de ganancias. Pero esto es importante decirlo porque hoy en día nuevamente están con el discurso de que en Santa Cruz se trabaja, en Santa Cruz el desarrollo es producto del trabajo. Eso es falso, ¿no? Si bien hay muchos trabajadores en Santa Cruz, el centro del crecimiento económico de Santa Cruz es una planificación estatal donde se transfirieron riquezas, recursos desde el occidente, desde centralmente la minería, Oruro Potosí, a Santa Cruz, eh, dando lugar también, además, como un proyecto estatal, a esta concentración de tierras en pocas manos, para que ahí pueda crecer un proyecto de una supuesta burguesía nacional, ¿no? Bueno, fracasó en el tema nacional, pero sí se inventaron una burguesía, ¿no? Una burguesía parasitaria, totalmente dependiente del Estado boliviano, del Estado central, y que, bueno, a través de sus fondos logra generar ciertos espacios bueno, que logran engañar a algunas personas creyendo y vendiendo este modelo de un progreso en Santa Cruz, ¿no? Bueno, hoy en día es importante tener esto muy claro. Lo que hay en Santa Cruz es una construcción artificial hecha por el Estado central. La oligarquía nunca trabajó en su vida. Los oligarcas son parásitos que viven entre el Estado y del trabajo ajeno y con muchos beneficios estatales, ¿no? Eso me parece central, sobre todo, bueno, de cara a la lucha que se está dando a nivel nacional, de la cual hablaremos en un momento. Y además, bueno, lo otro que quería decir, bueno, como verán, estoy, bueno, resfriado, con mi voz un poco afectada, y esto es producto del acompañamiento que se hizo a la marcha, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Realmente la valentía y el valor de los hermanos indígenas campesinos. Si yo, bueno, siendo de La Paz, me he visto afectado en mi salud por quedarme acompañándolos, haciendo la vigilia una noche con los hermanos. Imaginen cómo están ellos, ¿no? De tierras bajas, de lugares extremadamente cálidos como Pando, Beni, sufriendo las inclemencias del tiempo en un frío prácticamente invernal que ya tenemos en la ciudad de La Paz, haciendo una vigilia en la calle, en puertas de la vicepresidencia, luego en puertas de la Asamblea Legislativa, tratando de calentarse simplemente con algunas fogatas. Bueno, los hermanos están haciendo un esfuerzo realmente muy fuerte, con mucha valentía. Muchos de ellos también están enfermos, resfriados, siguen en las calles, siguen luchando. Entonces es muy importante respaldar esta lucha. Esta es una lucha realmente de toda Bolivia, de todos nosotros. Y bueno, el llamado, ¿no? A que se sigan haciendo aportes, sobre todo se necesita alimentos, medicamentos en la universidad, en el Coliseo de la UNSA, y que además de este apoyo
humanitario que se tiene que hacer con los hermanos, se necesita el apoyo que tenemos que decirlo. Al final es un apoyo político, es un apoyo social, es un apoyo a la reivindicación que levantan los compañeros, que es apoyar su reivindicación. La abrogación de la 1720 y el conjunto del pliego que ahora vamos a verlo, pero la abrogación de esta ley nefasta y la defensa de nuestra tierra y territorio. Por la madre tierra, por todo el tema de nuestros bosques, nuestros ríos, contra la minería, contra la expansión de la agroindustria tóxica, contaminante, en defensa de nuestros alimentos, bueno, todo esto, ¿no? Y, bueno, y varias cosas más, ¿no? Es una lucha muy importante, continúa hasta la abrogación y quizás más allá, porque son otros puntos también que se están tocando, los cuales veremos en un momento. Entonces, todo el apoyo a la marcha indígena campesina, a la movilización indígena campesina en defensa de su tierra y territorio, y por la abrogación de la 1720, un tema central en la política boliviana actualmente. Bueno, ya se adelantaban algunos puntos. eh, Del siguiente punto, este es un volante que estamos, bueno, que hemos sacado como Partido de los Trabajadores, pero aquí lo central que estamos queriendo difundir y apoyar a la difusión es los puntos que se están tocando como parte de este pacto de unidad que estableció la Central Obrera Boliviana con nuestros hermanos, los marchistas de pueblos, bueno, de tierras bajas, hermanos de pueblos indígenas y campesinos, pero además con distintas organizaciones, con CONAMAC, con bueno, con el sector más amplio de la SASUCB, con Tupac Katari, de la Federación de Campesinos, con el Magisterio, entre otras organizaciones originarias, obreras, campesinas, etcétera, ¿no? Bueno, este pacto en general, al cual desde el Partido de los Trabajadores apoyamos, el punto uno es la abrogación de la ley 1720, tema central por inconstitucional y por atentatoria contra la tierra de los pueblos indígenas, todo lo que ya conversamos antes. Esto es muy importante. Junto con esto, el respeto a los territorios y que se cumpla la constitución política del Estado respecto a las tierras y los territorios indígenas originarios campesinos. Los compañeros también, bueno, el pacto también incluye que haya la dotación y titulación de tierras, la compensación de tierras en función de, bueno, de varios problemas que ha habido, incluido el tema de las quemas y también, de hecho, la expansión de la propiedad terrateniente, ¿no? Se pide también una ley de bosques. Esta ley de bosques lo que plantea es básicamente la protección de nuestros bosques y que se respete, bueno, a partir, bueno, las formas, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero bueno, que haya una ley de bosques que garantice el respeto a los bosques, que no sigan los incendios, que no siga la expansión de la frontera agrícola por parte de los grandes terratenientes. Bueno, se plantea este tema de los mercados de carbono, que se paralice este proyecto, porque es un proyecto que también se considera tentatorio en temas medioambientales y en temas de los intereses de los pueblos indígenas originarios. Eh, este tema central, ya pasando a temas que abarcan a toda la población, el abastecimiento de combustible y la solución al problema de todos los combustibles, incluido el retiro del combustible de mala calidad. Y además acá también se complementaba con que se ejerzan, digamos, que se ejecuten los compromisos gubernamentales respecto a la reparación de los motores dañados por la gasolina basura que este gobierno basura ha empezado a hacer circular, ¿no? Es un tema central, ¿no? Que lo está tocando todas las organizaciones, ¿no? Desde nuestra marcha indígena campesina, nuestra Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones mencionadas, ¿no? Es un tema que afecta a toda la población y en el cual todos tenemos que estar movilizados. Salud y educación, no a la descentralización de salud y educación, y que desde el Estado central se garanticen los recursos y los ítems para mejorar estos servicios a nivel general y en particular en las comunidades indígenas campesinas. Infraestructura, atención urgente a la conectividad vial dentro de los territorios a nivel nacional. La garantía a la protesta suspensión de la denominada ley antibloqueos, que básicamente es una ley mordaza y de la represión que el gobierno trata de imponer contra de, bueno, de toda la población para que no pueda haber reclamos.
la anulación de la renta vitalicia de expresidentes y exvicepresidentes del país. Además de esto estaban puntos como que se reduzcan a la mitad los salarios de los funcionarios, de los diputados, senadores, presidentes, ministros. También estaba incluido el tema de la defensa y el rechazo a cualquier privatización que pretendan hacer de las empresas públicas, ¿no? Entonces son puntos muy completos que justamente lo que hacen básicamente es, y si vemos en general, salvo alguna que otra pequeña reivindicación, son puntos básicamente defensivos, ¿no? Es defender las conquistas que ya se tienen, es defender lo que ya tiene el pueblo trabajador boliviano, y en realidad lo que estamos viendo acá es una lucha de defensa de lo que, bueno, de las condiciones básicas de vida que tenemos que exigir que se mantengan frente a un ataque del gobierno y su coalición derechista, que lo que está buscando es destruirlo todo, ¿no? Destruir las empresas estatales, destruir sindicatos, destruir las tierras campesinas, indígenas originarias, destruir las comunidades indígenas, destruir prácticamente al campesinado como clase. Eh, bueno, frente a esta destrucción que busca el gobierno de Rodrigo Paz en coalición, ¿no? Con Tuto, con Doria Medina, respaldados por la oligarquía parásita del país, ¿no? Los terratenientes que viven del Estado y que se embolsillan la mayor parte de la riqueza del país a través de distintos mecanismos. Y bueno, frente a esto se está poniendo un pacto de unidad de distintas organizaciones del pueblo trabajador a la cabeza de la Central Obrera Boliviana para frenar esto y para impedir que avancen estos planes de saqueo y de destrucción de los intereses de los trabajadores del país, ¿no? Es en ese marco que es muy importante todo el apoyo y todo el respaldo a estas luchas que se están dando unificadas de distintos sectores alrededor de la Central Obrera Boliviana. Ya tenemos bueno, más de 40 puntos de bloqueo había en el día de ayer. Están saliendo fuertes movilizaciones a nivel nacional, bloqueando los caminos. Tenemos las movilizaciones constantes y diarias de la Central Obrera Boliviana en la ciudad de La Paz. Está la marcha indígena campesina que continúa presionando actualmente en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz. Se están sumando distintos sectores a nivel nacional y es importante que esto confluya en una gran movilización que logre derrotar la política del gobierno. Frente a esto tenemos que estar alertas ante la represión. Se ha visto en Caranavi cómo el gobierno prácticamente pretende una militarización con una represión brutal. Incluso la iglesia salió ahí a pedir, por favor, o sea, deténganse, están queriendo matar a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Eso se vio en Caranavi, una represión realmente brutal, sanguinaria del gobierno, pero Caranavi nos tiene que servir de lección. Ese es el gobierno que hoy en día tenemos, un gobierno sin ningún respaldo popular, sin sectores de base que realmente los respalden, solo tiene el respaldo de los millonarios de la CAO y la CAINCO, esos parásitos que viven del pueblo, del trabajo ajeno y del Estado boliviano, y el respaldo legal que tiene de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Tenemos que apuntar a que realmente hay un resquebrajamiento de estas instituciones, que dejen de obedecer las órdenes de un gobierno ilegítimo y que se pueda pasar realmente a derrotar toda la política del gobierno, que en últimas, y dada la represión y las declaraciones que está haciendo, pasa necesariamente por la salida de este gobierno, ¿no? Es necesario sacarlo a este gobierno y lograr y constituir un gobierno transitorio que pueda convocar a elecciones libres. Este gobierno transitorio necesariamente tiene que estar a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y de todas las organizaciones en lucha y que realmente puedan garantizar unas elecciones libres por encima de este tribunal electoral corrupto, vendido, que bueno, ya hizo fraude y lo vimos en las elecciones subnacionales, entonces que carece totalmente de confianza y al igual que su ley que ellos mismos reconocieron es antidemocrática. Pues bien, un gobierno transitorio que garantice el cumplimiento de los aspectos y los derechos que incluso están garantizados en la Constitución, de las conquistas sociales, que solucione los grandes problemas del país, como este tema del combustible, y que defienda la tierra y el territorio para nuestros hermanos campesinos y los pueblos indígenas. Jorge, tienes la palabra. Gracias, buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Un saludo a todos en momentos de lucha.
quiero dar a conocer una carta abierta a la señora ministra de Educación, elaborada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, que se está reuniendo permanentemente con las 31 federaciones que están afiliadas a ella en el país. Dice lo siguiente: señora ministra de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, dígale la verdad al país. Hoy la educación boliviana no cuenta con un presupuesto suficiente. Han reducido la inversión. En el 2025 se destinó 10,8%. Para el 2026 se redujo al 9%. ¿A eso se llama apostar por la educación? Usted afirma que el salario promedio del magisterio alcanza 9.600 bolivianos mensual. Demuéstrelo. Tiene acceso a las planillas oficiales, pero rehúye a transparentar con datos reales, porque quedaría en evidencia ante toda Bolivia que los ingresos de la mayoría de las y los maestros son magros e insuficientes. Además, diga la verdad completa. Nuestros salarios están congelados porque no se nos aplicó el incremento del 20% que sí se hizo efectivo al salario mínimo nacional este 2026. Como organización sindical hemos solicitado reiteradamente información precisa, planillas salariales reales, datos de la deuda histórica y el requerimiento de ítems de nueva creación. Su despacho no solo negó esta información, sino que ratificó esa negativa ante las 31 federaciones departamentales y regionales en la última reunión que sostuvimos. Entonces la pregunta es directa: ¿por qué esconden la verdad? Usted anunció 4.000 ítems, pero al mismo tiempo optimiza recortando ítems, cesando cursos y unidades educativas, eliminando bonos de zona, incluso de frontera, y para rematar, mantienen sin cubrir más de 700.000 horas déficit que adeuda al magisterio, horas que hoy se trabajan de forma gratuita. A esto se suma el requerimiento de ítems por crecimiento vegetativo, que alcanza al menos a 6.500, y la situación de las maestras de nivel inicial, que trabajan 100 horas y solo perciben el pago de 92, así como otras necesidades que seguro la presente carta se volvería más extensa aún. Entonces, si no cubren estas necesidades, pretenden que las y los maestros continúen asumiendo esta carga laboral gratuita, engrosando como una bola de nieve la deuda histórica. ¿A esto se llama diálogo sincero? Eso no es gestión, es un ajuste encubierto contra la educación pública. Hablan de construir una nueva ley de educación, pero excluyen deliberadamente a la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia de los criterios técnicos y metodológicos, pese a que presentamos una propuesta seria: declarar el 2006 como el año de la evaluación integral de la educación boliviana. Lo decimos con claridad: no aceptamos ni aceptaremos evaluaciones parciales ni manipuladas. Una verdadera evaluación debe ser integral, considerar las condiciones materiales, la realidad social, la diversidad del país y el conjunto del sistema educativo, sustentarse en datos representativos con rigor científico y participación real de los actores educativos. Evaluar no es aplicar pruebas aisladas ni construir estadísticas a conveniencia. Es analizar también las condiciones de infraestructura, equipamiento, los recursos, la situación socioeconómica de los estudiantes y el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Le advertimos con claridad: ningún diagnóstico es válido si se limita a muestras reducidas, mismas que fueron encaradas parcialmente e incluso virtualmente por ONGs y la OPC, y no representativas, enfocadas únicamente en determinados cursos y áreas de aprendizaje. ¿Dónde quedan la infraestructura, el equipamiento, la realidad socioeconómica de las familias, el sistema de evaluación y los múltiples factores estructurales que determinan la calidad educativa?
Usted ha decidido ignorar esa base fundamental, prefiere avanzar sin datos técnicos sólidos, apoyándose en discursos antes que en evidencia. Entonces preguntamos al país, ¿dónde está el diagnóstico integral, serio y transparente, como el que se realiza en otros sistemas educativos del mundo? En lugar de construir colectivamente con todos los sectores, ha optado por rodearse de instituciones privadas, unidades educativas particulares, universidades privadas y ONGs con un lineamiento definido que no precisamente apoya la educación fiscal. ¿Dónde queda el lineamiento definido que no precisamente apoya la educación fiscal? ¿Dónde queda el sistema fiscal? ¿Pretendes redactar entre cuatro paredes una ley para lo público con lógica privada? Esto no es reforma educativa, es una ruta peligrosa hacia la privatización encubierta. No nos engañemos. A esos sectores no les interesa fortalecer la educación fiscal única y gratuita. Buscan debilitarla para expandir el negocio con la educación y para rematar. Su despacho responde al pliego petitorio faltando a la verdad, afirmando que la COB y la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia están participando activamente en la construcción de la nueva ley. Lo desmentimos categóricamente ante el país. También nos hablan de la descentralización como si fuera una oportunidad, pero en realidad es otra. La realidad es otra. Durante años, los 340 municipios y las nuevas gobernaciones no han cumplido ni siquiera sus responsabilidades básicas, mantenimiento de infraestructura, equipamiento, en muchos casos ni la dotación del desayuno escolar, escudándose en la falta de recursos económicos. Y ahora pretende transferirles aún más carga económica con presupuestos ya insuficientes. Lo que buscan es descargar la responsabilidad del nivel central y, peor aún, abrir las puertas a que un sistema educativo se convierta en botín político partidario de autoridades locales y de turno. Lo mismo ocurre con la modificación del reglamento del escalafón, que intentan vender como como mejora laboral. No somos ingenuos. Detrás de este discurso se pretende montar un andamiaje legal para que el Estado se desentienda de su obligación indelegable de financiar plenamente la educación. Lo decimos con firmeza, la educación no puede ser fragmentada, precarizada, ni sometida a intereses político-partidarios. Es responsabilidad del Estado garantizarla de manera integral con financiamiento suficiente. Escúchelo bien, señora ministra. Las y los trabajadores en educación no seremos cómplices de la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita. La defenderemos en las aulas, en las calles y donde sea necesario, porque no es un privilegio, es un derecho del pueblo boliviano y no permitiremos, que se la convierta en mercancía al servicio de los intereses empresariales que pretenden lucrar con el futuro de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por la Dirección Ejecutiva Nacional, esto fue escrito hace días, el 6 de mayo de 2026, y se lo está haciendo públicamente porque necesitamos enfrentar la lucha con más radicalización. Después de mucho tiempo, se está llevando a cabo un paro nacional el lunes, vale decir mañana, y esto no se lo hacía hace tiempo. Nuestras movilizaciones no han sido cerrando los colegios, han sido en horarios alternos. O sea, los maestros no solamente trabajan, estudian, sino que también luchan paralelamente. Pero ahora hay que radicalizar y en ese sentido, porque sin lucha no se consiguen victorias, entonces desde mañana ya empiezan en realidad a cesarse las escuelas. En todo el país se ha convocado al primer paro movilizado, quiere decir con cierre de establecimientos, ¿no? Es por eso que vengo a expresarme a la radio esta situación y pedir a los padres de familia
que no envíen los estudiantes, no envíen a sus hijos a las unidades educativas. Puede ser muy conflictivo, porque ustedes, sabiendo que hay un paro nacional, enviar a sus niños puede ser riesgoso para ellos. Y no queremos que se nos echen responsabilidades al respecto a los educadores que estamos anunciando por todos los medios, y saben por televisión y todas las noticias, que mañana es paro nacional. Y hay directores que también dicen, no, que va a haber clases. También serán responsables y pasibles a enjuiciamientos sindicales, porque los directores, en primer lugar, son maestros. Casualmente son directores. Entonces tienen que dejar bien clara su posición. O están con el gobierno privatizador o están con los educadores que defienden a la educación fiscal única y gratuita del país. Es en ese sentido que estamos trabajando los maestros, porque en verdad duele ya no tener dinero suficiente para completar la compra de las necesidades vitales para reproducir nuestras fuerzas intelectuales, productivas intelectuales, porque ya el costo de vida ha subido al triple, etcétera, y nosotros seguimos sin un peso de aumento salarial este año. Y el gobierno ha aumentado su presupuesto del 9 al 10%, me parece, para salarios en el orden gubernamental. Eso lo ha denunciado una senadora o diputada, no sé, pero ellos sí pueden hacerlo, pero no hay para los trabajadores de base, no hay para el magisterio, no hay para los trabajadores en salud, etcétera. Y como este no es un problema solamente del magisterio, llamamos también a los otros sectores para hacer una lucha mancomunada fuerte, porque solo la lucha nos dará la victoria. Sin luchar no se va a conseguir nada. Eso sería lo que digo, Humberto. Bueno, es muy importante, Jorge, porque está mostrando algo que es básico de lo que está pasando en el país. El gobierno y sus aliados de la oligarquía y de las otras fuerzas políticas que lo apoyan, que están en alianza en el Congreso, está afectando al conjunto del pueblo trabajador. Bueno, hablamos al principio del tema de los alimentos que producen los campesinos y que ahora quieren quitar la tierra y que nos va a afectar a todos porque va a aumentar los precios de los alimentos. Y van a faltar alimentos, van a tener que importar, que son 2 veces, 3 veces más caros en el exterior, y permitirle al agronegocio que exporte todo y que produzca otras cosas. Ese es el objetivo. En respecto a la educación, es también similar, afecta no solamente a los maestros, afecta a todo el mundo, a todos los que, a todos los que van a la educación pública. Porque también el objetivo neoliberal, el objetivo, obviamente, es reducir la educación pública, impulsar educación privada en distintos lugares. Bueno, entonces esta lucha unitaria es muy importante. Y después, y perdón, tampoco dije el tema salud, lo mismo. Que le han quitado salario, es decir, no tienen derecho a aumento de salario los trabajadores de salud, y también quieren pasarlo cada vez más a los municipios, para reducir la salud pública. Entonces, esto es terrible porque afecta al conjunto de la población. No es nada más que a un sector que bueno, que no nos aumentaron el salario, que esto, que lo otro. Al conjunto de la población. Por supuesto, los salarios son muy importantes, pero no es solamente el salario, sí, el presupuesto es mantener una educación que pueda servir a todo el país, ¿no es cierto? Como mantener una salud que pueda servir a todo el país. Y bueno, y como decía, lo mismo pasa con el tema de la tierra. Nosotros tenemos que terminar con este desastre
Y esto requiere, sí, la unidad de lucha que se está empezando a dar, lo cual es muy positivo, eh, de todas las organizaciones populares, campesinas, indígenas y magisterio, trabajadores de salud, la misma Central Obrera Boliviana, con las organizaciones afiliadas, trabajadores fabriles. Sí, todos van a ser afectados por este gobierno y por los planes, esto de restaurar o de cambiar a favor de la colonización imperialista, de privatizar, de terminar con las tierras eh, de los sectores populares, de terminar con la educación pública. Bueno, todo esto son medidas ultra reaccionarias de gobiernos neoliberales que hay que enfrentar. Para eso la unidad para enfrentarlo. Esto no significa, porque eso también argumentan ahora esto, no, que todo esto lo hizo el MAS y bueno, el MAS hizo muchas barbaridades, efectivamente, porque empezó muchas cosas, pero hoy se está empeorando todo eh, y amenazan con mucho más. Por eso es importante haber logrado esta movilización, ya la abrogación de esta ley, por lo menos en la votación en el diputados, pero la lucha tiene que continuar porque todo esto está afectando al conjunto del país, al conjunto de los trabajadores, a los salarios, a todo. Entonces, por eso, desde el Partido de Trabajadores planteamos apoyar estos intentos de declaraciones de unidad que se están haciendo, los vemos muy importantes. Ya se han hecho marchas de distintos sectores, bueno, en apoyo también a la marcha indígena y campesina, etcétera. Entonces, esta unidad ahora también hay que apoyar a los maestros, hay que apoyar cada lucha y unirla. Y esto tiene mucha importancia. Y por supuesto lo que decía Jorge de la huelga magisterio de mañana lunes, eh, también, es decir, es muy responsable porque además mantuvieron las clases, qué sé yo, bueno, esto no se puede mantener bajo este desastre, entonces toda la población tiene que entender que hace falta la unidad para defender esto, la educación pública, la tierra de los trabajadores, eh, cada cosa hay que defender porque esto nos puede perjudicar al conjunto de la población trabajadora. Los únicos beneficiarios son los grandes capitalistas, el agronegocio, las transnacionales que se están llevando la riqueza del país. Esto quería agregar. Este, Gracias, Miguel, gracias, Jorge. Em, yo quisiera recalcar un tema, ¿no? Estamos viviendo en este momento una ofensiva generalizada del gobierno contra el pueblo trabajador, ¿no? Es una ofensiva generalizada, bueno, no solo del gobierno, ¿no? Sino los que están detrás del gobierno, centralmente la oligarquía terrateniente, que es también la que controla los bancos, controla las principales empresas del país y están pasando una ofensiva generalizada para tratar de destruir derechos, destruir, bueno, todas las conquistas sociales, derechos sociales que ya se han visto, que se han obtenido hace décadas, incluso hasta hace 100 años casi, ¿no? Eh, Esta arremetida es brutal, y la estamos viendo. No tienen el menor reparo para hacer pasar esta arremetida en usar las Fuerzas Armadas. Se está hablando de la militarización. Estamos viendo en Caranavi la brutal represión que puede desatar el gobierno con tal de imponerse. Hemos visto que incluso también recurren al sicariato, un, bueno, este personaje importante en defensa del medio ambiente que fue asesinado en la calle en Santa Cruz. Claro, no es casual que sea en Santa Cruz, ¿no? Porque ahí es donde tiene más poder y más control la oligarquía, ¿no? Y estamos viendo que son capaces de eso. Y a partir de estos crímenes que ellos mismos cometen, están forzando una militarización en la misma Santa Cruz para iniciar, para comenzar
para protegerse, blindarse y expandir ese modelo al resto del país. Se está dando una situación donde los de arriba vienen por todo, donde ya no se conforman con lo que tienen y quieren saquear y robar todas las riquezas del país. Y por el otro lado estamos viendo una resistencia muy fuerte y unificada, se está reunificando. Todo lo que el MAS dividió, bueno, hoy en día se está reunificando, ¿no? Una reunificación de las fuerzas populares, de los distintos sectores obreros, campesinos, de los pueblos indígenas, de las FEJUVES, bueno, todo está en un proceso de reunificación y una reunificación para luchar, para defenderse y para evitar que avance estas medidas antipopulares, estas medidas vendepatrias del gobierno y bueno, de la oligarquía en general, ¿no? Y bueno, obviamente las transnacionales están detrás también, ¿no? No es casual que el gobierno esté tan aliado de Estados Unidos, sumiso ante Estados Unidos e Israel. Entonces estamos en una lucha que nuevamente enfrenta, bueno, lo que incluso se decía en su momento del nacionalismo revolucionario, la nación y la antinación, el pueblo contra una oligarquía. Y estamos llegando a una situación que se está viendo y la oligarquía lo está planteando de esa forma, el gobierno lo está planteando de esa forma, el encuentro que hicieron en Cochabamba con alcaldes, gobernadores y algunas figuras políticas lo expresa de esa forma. Estamos llegando a una situación donde prácticamente quieren jugar un desenlace del todo por el todo, ¿no? Y están jugando y están queriendo apuntar a un aplastamiento del movimiento popular. Y no podemos permitirlo y se está viendo que el movimiento popular, las fuerzas sociales, los obreros, los campesinos están en pie de lucha, están en el bloqueo de caminos, están movilizados. Es importante que desde las ciudades también se dé el apoyo y que se tome conciencia de esto, se rechace la propaganda gubernamental de culpar a la Central Obrera Boliviana de que son millonarios y que han robado. Es otra dirección de la Central Obrera Boliviana. Se ha evidenciado claramente cómo el gobierno miente sistemáticamente en todo y mientras cada día le va sumando 5.000 o 10.000 bolivianos al sueldo de Argollo, hoy si no me equivoco, según las cifras del gobierno debe estar en los 60 o 70.000 de sueldo. El compañero incluso mostró su papeleta de pago donde gana 8.000. Hay compañeros en la Central Obrera Boliviana gremiales, hay compañeros gráficos, hay compañeros campesinos que no tienen salario, que viven al día, que viven de emprendimientos de distinta forma, bueno, del trabajo del comercio, del trabajo campesino. Es falsa las mentiras que publica el gobierno y además son estos mismos sectores que se están movilizando. Hay movilización de algunos sectores de gremiales, hay una movilización muy fuerte del campesinado hoy en día que se da cuenta de los abusos y atropellos y es más, toda la población boliviana ha visto cómo el gobierno nos ha metido el gasolinazo prometiendo que se iba a solucionar el problema de la gasolina cuando nos lo ha empeorado, ¿no? Y es la situación en todo, ¿no? Su gasolina basura es lo mismo que quieren hacer en nuestras empresas. Como decía Miguel, ¿no? El MAS ha cometido muchos crímenes, el robo, la corrupción, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos viviendo es, mientras el MAS robaba un poquito de una empresa pública, de MAPA, por ejemplo, que está en juicios, etcétera, lo que quiere hacer el gobierno es robarse la empresa entera y entregársela a sus amigos. Eso es lo que hicieron en el neoliberalismo con nuestros trenes, ya no tenemos trenes y con muchas otras cosas más. Eso es lo que quieren hacer ahora, a nombre de que, bueno, antes se sacaban un cajoncito de dinero, bueno, ahora lo vamos a entregar la empresa entera a los intereses transnacionales y a los intereses de los amigos del gobierno. No podemos permitir que hagan esto una vez más en Bolivia. No podemos permitir este saqueo, que es el que ha empobrecido a Bolivia todos estos años. Estamos en un momento de lucha muy importante. Se está dando la unidad de las distintas organizaciones y tenemos que ir hasta el fin con esta unidad en esta lucha que el gobierno la está poniendo prácticamente decisiva. El gobierno, la oligarquía, Tuto Quiroga, Doria Medina, sus demás aliados, Rodrigo Paz, su parlamento, sus diputados, sus ministros, lo están poniendo casi como una lucha decisiva donde quieren imponernos sus leyes. En Cochabamba se reúnen y nos dicen, vamos a meterles más leyes para aplastarlos más, ¿no?
rechazamos todo esto y es importante esta movilización y como se está dando y como lo está perfilando, realmente pasa de ser una simple consigna y pasa a ser una necesidad de todos los trabajadores y de todo el país el hecho de sacar a este gobierno, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, tener eso en mente y organizar una salida que vaya al servicio del pueblo trabajador y al servicio de todas las necesidades, un gobierno transitorio que garantice elecciones libres. Pero es necesario y se está poniendo como tema central de toda esta lucha la necesidad de sacarnos este gobierno, que no podemos estar y continuar con esta situación donde sacan una ley, sacan un decreto, tiene que haber una gran movilización nacional para que retrocedan y el día siguiente nos meten otra ley, otro decreto y otras leyes en otros temas que nos siguen abusando y nos siguen atacando. Me parece importante, antes de concluir el programa, señalar dos hechos más. Han apresado a nuestros hermanos fabriles. Esto es criminal también por parte del gobierno. Los compañeros estaban en una reunión con el ministro y no se llegó a ningún acuerdo y los detuvieron a los compañeros saliendo del mismo ministerio donde entraron a reunirse, ¿no? Detuvieron a los dirigentes. Los tuvieron detenidos casi un día entero y después recién los liberaron. Tenemos el hecho de Tariquía, también una cuestión muy importante. Se liberaron a los compañeros. ¿Cuál fue su delito? Defender su territorio, defender la Constitución, defender la reserva natural frente al ingreso de las transnacionales. ¿Cómo ingresaron las transnacionales a Tariquía? Brutalmente, con la policía, con militares y deteniendo a compañeros, dos hermanos, dos hermanas que estaban detenidos durante, bueno, bastante tiempo. Bueno, finalmente fue la audiencia y se logró su liberación de los compañeros. Es importante señalar todo esto. Estamos frente a una arremetida, una represión, pero los trabajadores, las luchas, la solidaridad sigue con mucha fuerza y es importante tener eso plenamente claro. Ya se avanzó con la aprobación en diputados porque no les quedaba otra, no querían hacerlo. Incluso los que votaron por la aprobación, muchos decían, no quisiera, pero bueno, dada la situación, no queda otra más para pacificar, para evitar que se acaben estos planes y que le pongan una derrota total al gobierno. Bueno, abrogamos. No podemos seguir en esta situación, se necesita una solución de fondo, pasa por la salida del gobierno y nosotros estamos en esa política como PT y estamos del lado de nuestra COP, de nuestros hermanos campesinos, de nuestros hermanos indígenas y de todos los sectores populares movilizados. Llamamos a toda la población, a toda la juventud, a los compañeros estudiantes de las universidades, también de las escuelas. En otros países se movilizan con mucha fuerza, es importante que empiecen a deliberar, que empiecen a discutir y que realmente logremos una gran unidad para derrotar la política del gobierno, para derrotar la política de la oligarquía, las transnacionales, de todos estos vendepatrias, para derrotar la política que Estados Unidos e Israel quiere imponernos en nuestro territorio, en nuestra Bolivia, y para lograr una salida en beneficio de todo el pueblo trabajador boliviano. Desde el PT llamamos a todos a unirnos en esta lucha y por el triunfo de esta movilización, de la huelga general, del paro movilizado indefinido, de los bloqueos de caminos a nivel nacional, pues que sea un triunfo esta gran lucha y que logremos derrotar tanto al gobierno como a su política vendepatria. Bien, de esta forma concluimos Radio Rebelión y ya nos encontraremos la siguiente semana en este su programa con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional y bueno, estaremos con lo más importante de esta lucha en la que estamos siendo parte y en la que todos debemos unirnos y ser parte. Y bueno, nuevamente por el triunfo de la movilización obrera, campesina y popular frente a este gobierno. Hasta la siguiente semana con Radio La Rebelión. siguiente semana. Un saludo revolucionario, compañeros. Nos vemos la próxima. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%